Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Estamos en la televisión pública, 10 de la noche y algún minutito de vuelta. Aquí estamos. Extrañamos mucho hacer el programa. Ojalá que del otro lado se sienta exactamente lo mismo. ¿Qué haces, Lucila Trujillo? ¿Cómo te va? Hola, Caruso. Muy buenas noches y como dice la canción de Cancha, siempre a tu lado. Así que algún día íbamos a volver. Le encanta la cancha. Es así. Divina como la ven. Bueno, hoy tenemos un programa que realmente nos interesa y creo que puede tener un impacto interesante. Además se da en la televisión, en la televisión pública, respecto a lo que estamos viviendo. En el marco de la pandemia se han puesto en discusión, o un sector, digamos, de la vida política en la Argentina, discutió la autoridad del gobierno nacional respecto de decisiones en materia de política sanitaria. Y la sensación es que eso rompió las reglas de juego. Rompió efectivamente las reglas de juego. No se trata de diferencias de carácter político, ideológico, en el marco de lo que es la esencia de la participación democrática. Se trata de en qué límite se discute efectivamente eso. Y eso es, de alguna u otra manera, lo que hoy vamos a plantear aquí en el programa o intentar charlar con Aníbal Fernández, con Victoria Montenegro, que ya están aquí con nosotros. Bueno, me sumo a lo que decís, Pablo, y te agrego que no solamente son jugadores del ámbito político los que de alguna manera cruzan o estiran esos límites. Cuando hablamos de influencers, bueno, verdaderos influencers son también aquellos periodistas, aquellas figuras del ambiente que generan opinión, que marcan agenda, que lo que dicen es tapa, que lo que dicen se reenvía por WhatsApp, se tuitea, se pone en Facebook. Eso también pasó este último tiempo en plena pandemia, en plena segunda ola. Y recordemos que hace instantes nada más finalizó en Casa de Gobierno un encuentro encabezado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el que se habla de criterios epidemiológicos. Digo, igualemos a las 24 jurisdicciones. ¿Con qué reglas vamos a salir a la cancha? Y esas reglas se van a poder cumplir teniendo en cuenta estos límites de los que habla Pablo. ¿Se van a poder aplicar? ¿Se van a poder llevar a cabo? Bueno, efectivamente, de hecho se habla que hasta 72 horas no se van a conocer nuevas decisiones, es lo que han planteado expertos y expertas que estuvieron con Carla Bisotti, ministra de Salud, y también con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Esta es mi hipótesis para el programa de hoy. Es, como dice un compañero de Lucila, mi verdad relativa. Yo creo que la pandemia le dio un marco trágico a una confrontación que viene ya de hace un tiempo, que es una democracia plena, que incorporó derechos, que discutió privilegios y que pretendió institucionalizar ese alto vuelo del ejercicio de la democracia y también de la política frente a sectores de poder que, con mucho temor a que eso se institucionalice, siguen bregando por una democracia mucho más formal, que no discuta el statu quo. Un expresidente hace poco presentó un libro y dijo: nuestra fuerza política discute el statu quo. Y me parece que esa es la escena, esa es la discusión que viene de hace mucho tiempo, pero que la pandemia la puso muy y dramáticamente arriba de la mesa o muy frente en la escena, digamos, ¿no? Negro sobre blanco. Así que me parece que por ahí va a andar la cosa. Recuerden que pueden participar del programa a través del hashtag Desiguales en la cuenta de Twitter, y en un ratito nomás ya vamos a conversar con nuestro querido compañero Darío Stanraiver. Sí, en Desiguales ya hemos hablado de desigualdad, de democracia, de fake news, de infodemia, de nuevas derechas. Bueno, todo eso tiene que ver también con lo que seguimos hablando hoy, porque son temas que no se agotan en un solo día y menos en una sola hora. Los presentamos formalmente ahora a nuestros invitados. Estamos con Victoria Montenegro, voy a comenzar por ella. Ella es legisladora del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires. Además, encabeza la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña. Bienvenida, Victoria. Gracias, buenas noches. Y está con nosotros Aníbal Fernández, como lo habíamos mencionado, actual interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, ex jefe de gabinete, contador público, abogado. ¿Cómo anda, Aníbal? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, abrimos un poquito la charla. Todo lo que estamos conversando y vamos a conversar a lo largo del programa, Aníbal, Victoria, ¿de qué manera incide en esto que contamos recién con Lucila? Terminó hace un rato en Casa Rosada, en la discusión de el gobierno o miembros del gobierno con expertos respecto a cómo pensar la situación de la pandemia. Victoria. Creo, en principio hay varios puntos como para poder tratar de entender lo que está sucediendo. Primero, denunciar la irresponsabilidad del jefe de gobierno que tiene que llevar adelante el cuidado de
3,5 millones de porteños y porteñas, pero además de una decisión que toma el gobierno nacional en el marco de una pandemia. Lo que sucedió y sucede en la ciudad es gravísimo. Es gravísimo, bueno, Aníbal es abogado, seguramente va a tratar de interpretarlo desde ese lugar. Lo que uno entiende es que el presidente de la Nación toma una definición de un decreto que tiene fuerza de ley y la ciudad decide desconocer el decreto, decide desconocer el fallo de la Justicia Nacional para acomodarse al fallo de su justicia. Y ahí pone en riesgo la vida de muchísimas personas. La situación, nosotros permanentemente recorremos los hospitales. Hoy estuvimos con algunos de mis compañeros en el Hospital Muñiz. La situación es que los hospitales están al 100% de las camas de terapia intensiva. Y hay una construcción de los medios de comunicación de un sentido común en el cual en la Ciudad de Buenos Aires ellos se encargan de la normalidad, ¿no? Entonces es muy importante que los chicos tengan clases, por supuesto, eso no está en discusión, pero es muy importante que los chicos estén vivos, que sus familias estén sanas y que podamos salir de esta... ¿Qué quiere decir se encargan de la normalidad? Me encantó como Y figura. hay que escuchar al jefe de gobierno, entonces hay una construcción de un sentido común. Entonces, frente a la decisión del presidente, la ciudad que te dice, nosotros trabajamos, el equipo trabaja permanentemente, nos encargamos de prever lo que va a suceder. Entonces, quien lo escucha piensa que eso es real. Eso no es real. Digamos, si te importa la educación, tu gobierno no se encarga de desinvertir permanentemente. El gobierno de Macri y de Larreta le quitó 10 puntos de educación, del presupuesto de educación a la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, sí, bueno, quizás nunca pensaste que esto iba a pasar. El año pasado estalla la pandemia y te das cuenta que la situación de las escuelas es complicada. Genial, durante todo el año los chicos no van a la escuela. Sí. Y vos tenés un presupuesto. ¿Sabés qué hizo el jefe de gobierno? Lo subejecutó. Entonces, este año que los chicos van a la escuela, ¿qué dice la Defensoría? Que el 60% de las aulas no pueden cumplir con los protocolos. Y ahí está la construcción de un sentido común, el relato de algunos medios de comunicación, y estamos nosotros tratando de cuidar la vida de la gente. Ahora, lo que me pregunto, Aníbal, con respecto a esto es, cuando se cruza determinado límite o se rompe determinado código, como podría ser en este caso, bueno, los DNU antes los acataba y ahora no los acato, ¿le vendría bien un fallo de la Corte a la Ciudad de Buenos Aires diciendo, señor, hágale caso al DNU y retome las clases? La realidad es que primero habría que analizar otra cosa. Estamos en presencia de una derecha de poca monta, de baja estofa, que lo que ha hecho en cada uno de los casos es oponerse. No es oposición, es oponerse. El presidente quiere pintar esa pared de blanco, nosotros de negro, pero la va a dejar después de negro, entonces nosotros de blanco. Es decir, yo me opongo, no es una oposición. Yo contaba que un expresidente no hace mucho tiempo bregaba porque se terminara el sistema presidencialista en Argentina y buscar las posibilidades que exista un sistema parlamentarista en Argentina. Y fueron a verlo a Giovanni Sartori, un italiano, un politólogo de fuste. Y le llevaron esta propuesta y lo sacó a los bolsazos, porque él decía una cosa que yo sostengo. Él decía que en Gran Bretaña, cuando la mayoría tiene a 2 personas con COVID o con H1N1 o cualquier cosa que sucede, el líder de la mayoría llama al líder de la minoría y el líder de la minoría saca 2, de forma tal de que se compensen las diferencias para poder debatir en las mismas formas que hubiesen debatido si estuviera la Cámara completa. ¿Se imaginan ustedes eso acá? Es imposible eso. Entonces, lo que está haciendo este hombre, lo están corriendo por derecha. Esta derecha berreta lo está corriendo por derecha con el corrupto e impresentable y perverso de Macri y con la cabeza de frasco de Patricia Burri, lo corren por derecha y él se siente obligado a tener que bandearse por la derecha, porque la derecha de hecho está a la pared, y no hace otra cosa que cumplir en ese sentido. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Está presionado Larreta? Total, presionado por lo menos en lo político. Si no querés hacerlo, no lo hagas, pero te van a seguir corriendo por derecha, con lo cual lo que corres el riesgo es que no salgas en la foto. Entonces, la discusión es más profunda. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo en este tema? Se presenta ante la Corte de dudosa constitucionalidad, porque la realidad es que la discusión siempre es si, como no es una provincia, claro, sino es una ciudad, y lo único que tiene es un gobierno autónomo, la ciudad no es autónoma, el gobierno es el autónomo. Las limitaciones son muchas, aunque ya ha habido casos en donde la Corte ha tratado estas situaciones como si fuesen demandas originarias. Pero como eso no veía la luz rápidamente, lo que hicieron fue presentarse en el contencioso administrativo de la ciudad, que nada tiene que ver en este tema, porque el demandado debería haber sido el Estado Nacional y demandaron al Estado municipal o al Estado de la ciudad autónoma, y lo que terminaron haciendo es diciendo
que la fiscal de la Alzada, porque fue en primera instancia, lo rechazó, lo volvió a rechazar, rechazó la apelación, fueron en queja, y en queja la fiscal dice, que ya lo había dicho en sus redes sociales y demás yerba, dice que ella no es competente, pero en tanto y en cuanto a la importancia que tiene la situación, ella concedería la medida cautelar. Y va a la Cámara, y la Cámara dice algo más fuerte y menos serio todavía. Dice que estando en riesgo la autonomía de la ciudad y el derecho a estudiar, corresponde que conceda la medida cautelar. Una burrada pocas veces vista, que fue saldada al día siguiente cuando un juez del Contencioso Administrativo Federal, que es el que realmente tiene incidencia y discusiones en este tema, los puso las cosas en su lugar y la Corte va a tener que opinar. Ahora, retomo lo que dijo Pablo, perdón, Caru, pero tiene que ver con esto. Porque durante todo 2020 estos DNU, que los constitucionalistas coinciden en que, bueno, sí se puede discutir. Lo dice la Constitución. Ya no, antes de la Constitución del 94 teníamos que discutirlo. Exacto. Porque solamente lo sostenían la necesidad y la urgencia. Sí, ahora, 2020 la necesidad y la urgencia no se daba por cuestionable, digamos. Era un hecho. ¿Por qué ahora no? Porque había habido de parte del presidente de la Nación y de la gestión de gobierno una visión absolutamente honesta en cuanto a la relación de poderes y sentar a la mesa a todos para que entre todos resolviéramos lo que nos está pasando a los argentinos. Esa actitud honesta no ha sido la misma que ha tenido el jefe de la ciudad, y por temor a que lo sigan corriendo por derecha, adopta estas posturas horribles de muy mala factura que lo dejan en la forma en que lo están dejando. A un costado sigue estando corrido por el impresentable de Macri y Patricia Burri, dos impresentables, lo dejan a un costado y lo ponen en una situación horrible, porque la Corte ya hoy ha instruido y le ha pedido decir, cuénteme si ha cumplido con lo que yo le dije que tenía que cumplir. Se van a encontrar con astraintes, es decir, van a tener que pagar de su bolsillo lo que no cumplieron, y van a tener actitudes un poquito más complicadas, porque el hecho de que demandaran al Estado Nacional y la Corte ya lo tuviera en su poder hace que tenga que darle 5 días para que el Estado Nacional se expida, que va a terminar el martes a las 2 primeras horas de la mañana. Va a pasar a la Procuradora, que seguramente se expedirá miércoles o jueves, y ahí tendremos la respuesta. Ahí va a conocer 5-0, va a ganar la Corte, va a dar razón a lo que había hecho el Estado Nacional y no lo que hizo la ciudad. Y perdón lo que les estoy diciendo, pero se cagaron en todo, no les importó nada. Sí, lo que no quiero dejar de mencionar esto, y quizá lo dejo planteado para dentro de un ratito, porque el programa es largo y sobre esto me parece que vamos a dar giros. Primero, creo que el tema de la presencialidad, en algún punto, es como recién planteaba Aníbal, si hubieran decidido cambiarle la mano a Corrientes y que vaya del Bajo para Chacarita, también hubiera sido la misma actitud, con lo cual ahora incluso me parece que hasta para la ciudadanía empieza a quedar como corto frente a la situación que se vive. Y después yo entiendo la explicación que plantea Aníbal, y seguramente hay letra escrita que indica esto, pero lo que preocupa, me parece que le da un poco sentido al programa de hoy, es que en el momento en que dejan de tener consenso esa regla de juego, ya hay algo que se rompió que va más allá de lo puntual, digamos, ¿no? Y también a nosotros y nosotras nos cuesta, que no somos muy entendidos en la materia, nos cuesta comprender el laberinto de lo jurídico. Se han ocupado durante mucho tiempo para hacernos sentir ajenos. Si el presidente a mí me consultara, cosa que no va a hacer, ya hace como 6 meses que no hablo con el presidente, pero si él me consultara a mí... ¿Por qué no habla con el presidente, Aníbal? No sé, qué sé yo. Si él me preguntara a mí si él debiera dejar de tener esa actitud absolutamente honesta y de cercanía con todas las provincias o todas las jurisdicciones, 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿yo qué le diría? Le diría que siga igual con lo que está haciendo. Yo no cambio la actitud política que un presidente tiene que tener, la estatura que el presidente tiene que tener a la hora de discutir las cosas que le pertenecen al pueblo de la nación. No las cambio, entonces seguiría con lo mismo, aunque pareciera que en algunos casos la actitud que ha tenido el propio Rodríguez Larreta han sido de pésima factura y lo ha dejado descolocado al presidente. Yo no cambiaría de manera de pensar. Bueno, en un ratito la seguimos. ¿Presentamos a nuestro compañero? Claro que sí. ¿A vos te hablaron? Porque no sé si no lo estoy escuchando o no nos hablaron. Ah, bueno, no sé. No sé. ¿Está? Ahí vamos a Darío. ¿Qué dice Darío, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Y acá estamos, recuperados, creo. En proceso, Daro. Todo es un proceso. Si empiezo a toser, no se asusten, ¿eh? No. Está, por supuesto, en su casa cuidándose como corresponde. Nosotros con barbijo, esto es la nueva normalidad. ¿Qué le vamos a hacer? Darío, si te parece, vemos un fragmento de la serie Merlí, lo que sería la secuela en realidad de Merlí, porque no es la original,
que tiene que ver un poco con esto de el deseo del otro o el deseo propio, lo que opinan los otros o lo que opino yo verdaderamente. Lo vemos y después te escuchamos, Daro. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía... Nietzsche. Bueno, Daro, ¿era roja o era verde? Pero bueno, aparte es tan discutible lo que es un color, ¿no? Que yo creo que se trata un poco de eso, de poder corrernos de la discusión acerca de si era verde o roja. O sea, no me preocupa tanto lo que se discute, sino cómo se discute. El problema del sentido común no tiene que ver con los contenidos, sino con los formatos. La profesora induce a una elección binaria, exige una toma de posición. Eso es lo problemático. Porque lo problemático no es lo que se discute, no sé, en la mesa de Mirta Legrand. Lo problemático es que ese modo de discusión se vuelva la forma de discusión política en la esfera pública. El problema de la espectacularización de la política no es ver a los políticos en los programas de televisión, sino ver que la dramaturgia televisiva se vuelve el guión del modo en que se hace política en nuestra sociedad. Eso es lo problemático, es un problema ontológico. ¿Qué significa? Que se ha vuelto la estructura misma de la forma de hacer política. Por eso me parece fundamental discutir el formato siempre. O sea, la construcción del sentido común a través de los medios tiene que ver con formas de pensar que se van de algún modo instalando. Esas formas de pensar, ¿qué características tienen? Voy a tirar algunas de las características que ustedes conocen, ¿sí? Pero simplemente para nombrarlas y en todo caso después charlarlas. Por ejemplo, hablemos de todo. Algo de lo que recién escuchaba en lo que decía Aníbal. O sea, hablemos de todo. Cualquiera en la televisión puede hablar de cualquier cosa, no hay especialidad ni especificidad, y esto tiene que ver también con discutir el oficio del periodismo. El periodista se ha vuelto un sujeto que tiene o se arroga la capacidad de hablar de cualquier tema, y cualquier tema parece que se lo enuncia con autoridad. Segunda característica, las opiniones personales se vuelven criterio de verdad. Tremendo eso. O sea, lo que uno opina, que cada uno opina lo que quiera. Otra cosa es hacer pasar tu propia opinión como si fuese un criterio de verdad que vale para legislar cualquier debate. Tercero, y no es poco, no puede haber silencios. Eso es algo del formato que para los que hacemos filosofía o teoría, sabemos que pensar es un acto de demora, no es un acto de irrupción permanente, de velocidad. La velocidad hace que uno directamente escupa o repita o burocratice su manera de pensar. Y este es un problema del formato televisivo, pero después lo ves en el Congreso o después lo ves en las discusiones públicas, donde parecería que todos estamos discutiendo como si fuésemos panelistas. El panelismo puesto
como forma nueva de la política es la muerte de la política, porque la política es contradicción, diálogo con el otro, duda. Cuarto, la representación que uno se hace de estar hablando en nombre de un colectivo. La gente me para en la calle y me dice, ¿no? Es muy típico del formato televisivo, cualquiera habla arrogándose la representación de un pueblo que no es pueblo, porque nadie dice hablo en nombre del pueblo, dicen hablo en nombre de la gente, que no es casual, porque pueblo supone un contenido político que la palabra gente no tiene. Quinto, la duración de los temas son efímeros, duran 4 minutos y hay que cambiar de tema. Eso también genera una especie de imposibilidad de concentrarse en discutir cualquier cosa. Ni hablar, sexto, las novedades permanentes. Digo, la lógica de la modernidad, la experiencia de la modernidad es todos los días encontrar un quilombo nuevo. Porque eso es lo que vende en el formato televisivo. Obviamente, en séptimo lugar, todo es binario. En la televisión no hay grises, no hay matices. Si no hay matices, no hay pensamiento, gente. Porque pensar es pensar en matices. El binarismo es terrible. Estás de un lado o estás del otro. Y agrego, octavo, ese binarismo es moral. O sos bueno o sos malo. Y obviamente los buenos somos siempre nosotros, que no solo somos los buenos, sino que somos parámetros de la normalidad. El anormal siempre es el otro. Y termino. La última característica del formato televisivo, la exaltación permanente de los estados de ánimo, el indignacionismo absoluto. O sea, llueve y es una cuestión de vida o muerte. O sea, cualquier pelotudez es una cuestión de vida o muerte. Imagínate una pandemia, ¿no? Me parece que un poco de autocrítica se viene también, Caruso, ¿no? Para los que trabajamos en televisión. Sí, hay Jorge Dubati plantea la transteatralización, digamos, ¿no? Cómo ordenar la mirada en función de ciertos temas. Ahora lo vamos a seguir debatiendo aquí con Aníbal Fernández y con Victoria Montenegro. Darío, quédate por ahí en un ratito, nos contás cómo viene la cosa y seguramente te sumás a la charla. Dale. Este hombre te deja caliente como un perro y se va a la casa. ¿Querés tirarle? Tirale, Aníbal, ¿eh? No, digo, porque de todo lo que él dice, yo tengo respuesta para todo eso. Me hubiese encantado debatirlo. Si yo me callo en este momento... Mirá, y se quedó por vos. Me da más ganas de irme a mi casa y decirle, che, vengo otro día, ¿por qué están todos enojados? Decile. No, es que no estoy de acuerdo que sea tan así. Me parece que si tenemos que discutir. Primero que yo no utilizo el término gente. Voy a hacerte una concesión en este caso solamente para referirme específicamente. No lo utilizo, no creo en eso. Juan Perón me enseñó que había un montón de sustantivos colectivos que eran mucho más importantes que eso. El pueblo, hablar de los trabajadores, hablar de las organizaciones sociales hoy que no existían en aquel momento como si existieran. Me llena el corazón. Yo no hablo de gente, la gente no hace caca, no tengo nada que ver con eso, no creo en esa cosa tan simplista. Pero de todo lo otro tengo, sí, una visión muy clara. ¿Querés debatir? Sí, debato sobre mi idea. Puedo discutir y creo que soporto un montón de archivos de lo que vengo sosteniendo hace muchos años. Para sostenerlo solamente me limito, a partes de la discusión que vos estás planteando. No. Yo quiero ir por toda esa discusión, porque si no, hay cosas que yo las estoy obviando y me parece que no es necesario. No generalicemos como toda la política se plantea de la misma manera, porque yo conozco muchos del palo y algunos que no son del palo que también se reflejan de la misma manera. Entonces, lo positivo sería que uno pudiera meterse un poquitito más en cada tema. A mí me da mucho para cortar ahí. Sí, bueno, perdón, ahí dale, también sumarme a lo que plantea Aníbal, también creo que tiene que ver con la construcción de determinados medios de comunicación que solo le dan la voz a determinados actores políticos, porque comparto lo que dice mi compañero, no somos todos iguales, o gran parte de la mayoría de mis compañeros y compañeras, hay quienes sí son muy buenos, digamos, para poder discutir mediáticamente, pero el resto, muchos de nosotros permanentemente estamos comprometidos con el territorio, con estar cerca de lo que le pasa a nuestra gente y, digamos, a nuestro pueblo y poder también defender nuestra postura. Claramente, quizás lo que viene sucediendo sí es que los medios de comunicación trabajan permanente y sistemáticamente para instalar esta
esta idea de enfrentamiento permanente, pero tenemos una ideología, por supuesto, y la defendemos y la vamos a seguir defendiendo, digo, y lamentablemente, si vos me decís que en la ciudad de Buenos Aires sos quien representa la normalidad y los buenos hábitos a partir de tomar la definición de no respetar al Ejecutivo y llevar a los chicos a la escuela poniendo en riesgo el sistema de salud, claramente me voy a oponer y voy a tratar de no sé, optimizar todos los recursos que tenemos, que son muy limitados frente al enorme blindaje de la derecha en la Argentina, para poder despertar la conciencia de la sociedad. Ahora, hago una pregunta, y en función también de lo que tiraba Darío. ¿No tenemos un problema antes? De hecho, yo me imaginaba el programa discutiendo una etapa anterior. Evidentemente, los medios son un instrumento para poder generar esto que estamos discutiendo. Pero ¿no hay un problema concreto de amenaza al modo democrático de discutir la política en la Argentina? Siempre la va a haber. Siempre. El poder real toda la vida le dio órdenes al poder formal. Primero que lo intentó frenar, eso fue Hipólito Yrigoyen en la primera elección de 1916, pero tenía 5 terratenientes en su gabinete, el ministro del Interior, el de Hacienda, el de Agricultura, de las Públicas y el canciller. Pero hay sectores los gobiernos que dentro, no aceptaron que el poder real le diera perdón al poder Aníbal. formal fueron el de Juan Perón, el de Néstor y el de Cristina, y ahora el de Alberto en algunas cosas. Hay elementos para defenderse y no compararse con otros que han tomado la sopa cada vez que le han pedido que lo hicieran. Y que eso no estoy de acuerdo. Lo que mi compañera te acaba de plantear, si vos vas a decir que yo tengo que sucumbir ante una posición del jefe de la ciudad que está jugando a la política, en el peor sentido de la palabra, de que los pibes vayan o no vayan a la escuela solo para ver quién la tiene más larga, entonces no, la discusión es la que dice la compañera. Yo quiero saber cómo son las cosas y darle pelea, todo lo que tenga, aunque no tenga toda la fuerza necesaria para vencerlos. Pero yo no me pararía de darle la pelea. Sí, ahora, Aníbal, vos muchas veces has mencionado, y se lo quiero preguntar a Victoria, que estás hoy también en legislatura, en debate y demás, de que había personas de la oposición, y mencionaba a Silvia Montenegro, recuerdo, por ejemplo, como una persona con la que vos podías discutir, no estar de acuerdo, pero que era un político. Era una persona que jugaba con las reglas del juego. Sí, con Guillermo. Es amigo mío, yo puedo hablar con él de mucho. No coincidimos en alguna cosa, seguramente, pero yo puedo hablar con Guillermo. Ahora, en la legislatura porteña, donde ese oficialismo hace muchísimo tiempo, bueno, PRO y ahora Juntos por el Cambio, ¿hay también interlocutores con las que en este contexto se pudo hablar estas semanas, estos días? Mirá, nosotros también, digamos, con algunos diputados y diputadas permanentemente, hay una cuestión muy importante. Nosotros tenemos una responsabilidad concreta y tenemos que trabajar en este momento particularmente, pero siempre, para defender los intereses del pueblo. En ese sentido, claramente nosotros somos minoría. Imagínate que si no articulamos y si no hablamos con el resto de los diputados, muchos de nuestros proyectos, declaraciones, pedidos, no podrían avanzar porque el oficialismo tiene mayoría en todas las comisiones. De hecho, la mayoría de nuestros proyectos, pedidos, no avanzan. Con algunos de ellos sí, por supuesto, tenemos un diálogo. El problema es cuando hay que tomar definiciones concretas. Te pongo un ejemplo. Nosotros con el oficialismo hace tiempo, desde que yo asumí la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, trabajamos con algunos puntos que compartimos. Uno, que logramos ir avanzando, tenía que ver con el 24 de marzo. El 24 de marzo logramos incorporar el pronunciamiento de la legislatura para que ellos que estaban en la discusión de si son 30.000 o no, digamos, incorporar los 30.000, dictadura cívico-militar. La verdad que es importante teniendo en cuenta que es el conjunto del cuerpo el que se pronuncia en esa historia. ¿Qué pasa este 24 de marzo? Y ahí quizás para poder entender cuál es la situación política interna del macrismo y cómo logran tensionar al jefe de gobierno. El jefe de gobierno el 24 de marzo por primera vez cuenta su historia, no sé si ustedes pudieron verlo, y habla de su familia y de lo que impactó en su vida y bueno, y repudia el golpe. ¿Cuál fue la respuesta de Patricia Bullrich? Un comunicado del PRO, no de Patricia Bullrich en sus redes, un comunicado del partido que decía que la señora Estela Carlotto había renunciado a la lucha por los derechos humanos y que no tenía autoridad moral a partir de las declaraciones de Estela. Obviamente, ahí se terminó ese acuerdo que nosotros teníamos y lamentablemente no pudimos acompañar nuestro propio proyecto, pues yo no puedo sentarme con vos a discutir sobre esto que escribimos si tu partido político tiene un pronunciamiento con alguien que para nosotros es una bandera en la lucha por los derechos humanos. Como decía Aníbal, hay un sector que jugando muy al límite, digamos, de la regla de juego, tracciona todo a aquellos que... Y en este año con mucha más fuerza. Y peor todavía, porque te vas a encontrar con dos situaciones bien gráficas arriba de la mesa. Lo que te dice la compañera de que tiene una limitación, es un grupo no tan importante, con no tanto poder como para poder torcer la realidad,
y los otros que van a cumplir lo que le dice el jefe. Con lo cual ni siquiera es un debate originario, porque no es que ella se va a sentar con el que está enfrente y el que gana más o menos queda bien parado. Los que están enterados saben que quede bien parado o mal parado, van a levantar la mano por lo que dice el jefe. Pero la situación es distinta, no va a sacar beneficios o conclusiones simples. Pareciera que uno dijera, ya está, y mi situación política es esta. Pero la presidenta de tu partido dijo tal cosa y alcanza con eso lo que está diciendo, y el jefe de la ciudad cuenta lo contrario. Yo he sido amigo de su padre, lo he contado muchas veces. Su padre me ha llevado a mí varias veces a hablar a la casa de Horacio Rodríguez Larreta. No me preguntes por qué, pero me invitó varias veces y varias veces he ido a hablar. Y uno siente esto, que a veces pareciera que los cortes se quieren dar muy fuerte. Borges solía criticar fuertemente, perdón el homónimo, a Enrique Rodríguez Larreta, autor de la Gloria de Don Ramiro, porque dice en su edición única. Dice, ¿cómo edición única? Dice Borges. No va a tener la necesidad o las ganas o el deseo de poder cambiar un adverbio, un punto, una coma, no va a tener esa situación. Bueno, acá pasa lo mismo. Parece que el otro Rodríguez Larreta se comporta de la misma manera. Marca una cosa solamente y sobre esa cosa se habla y después no se puede seguir más adelante. Bueno, vamos a discutir esto mismo o traerlo al día, a hoy concreto, y de qué manera estas cosas impactan, insisto, en la toma de decisiones, que esto es lo que yo entiendo, puede haber matices y diferencias esenciales en la participación democrática. Acá se trata de otra cosa. Hay quien saca los pies del plato y condiciona la discusión del resto. Hoy habló Miguel Ángel Pichetto, hizo algunas declaraciones, ex senador y ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Dijo, no creo que llegue el momento de tener que decidir a quién se le dé una cama. No parece ser la... No, de hecho lo hablábamos antes de que arranque el programa. Llegó ese momento, no porque afortunadamente, digo esto, vemos la imagen que hemos visto de Brasil y de otros países de gente muriendo en pasillos, pero hay gente muriendo en las camas de sala, en las camas que no son de terapia intensiva, porque las camas con respiradores sí están llenas y son los médicos clínicos los que tienen ahora que decidir quién pasa a ese lugar de emergencia y de cuidado extremo. Lo que nos preguntamos con respecto a esto es el negacionismo. Digo, ese no querer ver. Esto no está ocurriendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que cierto sector entienda que esto está ocurriendo? Bueno, pero nuestro sector no se comporta de esa manera. La solidaridad sigue siendo lo primero. Lo primero que hizo nuestra gestión en la provincia de Buenos Aires fue poner en orden el descalabro que Vidal había dejado como gobernadora, 64 hospitales no asistidos. Eso te condiciona, Aníbal. Condiciona, tenés que ponerte a trabajar para que eso se supere. Y si no te alcanza, tenés que ponerte a trabajar para que eso se supere. Y si sigues sin alcanzarte, tenés que ponerte a trabajar para que eso se supere. No me diga el peronismo. Si hay cosas que no soporto tibias, el mate y el peronismo. Tibio no. Es como el no comer. Cuando vos me decís que no hay medio tibión el peronismo, no llegan en guita para cumplir con los medicamentos, con la comida. Tibio, y en algunos pareciera ser que sí, viejo. ¿Cómo se va a callar la boca uno? ¿Cómo va a permitir que no tenga de comer los compañeros? ¿Que no va a tener de comer el compañero? No, el peronismo está para otras cosas. Si yo no puedo cambiarme los zapatos o no me puedo cambiar el teléfono, lo cambiamos el año que viene. O el otro. Andamos con la misma, no se va a pasar nada de la camisa. ¿Y qué hacer? Aguantamos un añito más, va a aguantar 2, pero sin morfar. ¡No! El comedor no es el del barrio, es el de tu casa con tu vieja al lado. Ese es el comedor que nosotros tenemos que bregar para un pueblo que está requiriendo todos los días lo que necesita. Victoria, ¿cómo impacta esto en el día a día, en la construcción de políticas sanitarias? Esto es un ejemplo de hoy, digamos, ¿no? Sí, ahí me parece como varias cuestiones que son muy importantes, por lo menos para hacer un ejercicio mínimo de memoria, ¿no? Es increíble, y si no tuvieran la impunidad y el blindaje mediático que tienen estos personajes, la impunidad con la que salen a hablar, porque son los mismos que desguazaron un ministerio y lo convirtieron en una secretaría. Parece que esa parte está como borrada de la historia y ahora salen a exigirle al gobierno argentino que solucione la pandemia, ¿no? Aparentemente esta situación es consecuencia del mal manejo que tiene el gobierno nacional con la pandemia. Primero, ¿cómo llegamos a la Argentina? ¿Cómo llega Alberto y Cristina? ¿Cómo recibe la Argentina el Ministerio de Salud, que tuvo un reflejo inmediato y una decisión política, obviamente, de nuestro gobierno, de recuperarlo como ministerio y después ponerlo en valor, porque fueron 4 años de desguazarlo para que tuviéramos la posibilidad, con ese margen que tuvimos de los contagios, de
los respiradores, bueno, todo lo que ya sabemos. Esa realidad cambió. Nosotros recorremos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Lo que yo te puedo decir, pero porque hablamos con los directores y hablamos con los trabajadores. La situación está al límite. Está al límite, pero porque no se trata solo del oxígeno y de las camas, se trata de las personas, del personal, del recurso humano que está agotado. No tenés terapistas, no tenés licenciados en enfermería, que abro un paréntesis. Fundidos, además. Fundidos, pero aparte, este gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vos sabías que a los enfermeros de la ciudad no los reconoce como profesionales de la salud. Administrativos. Son administrativos. Tengo que presentar un informe, pero quiero que me respondas con sí o con no. ¿Vos también crees que hay un sector del peronismo que está gris y que está tibio? Creo que tendríamos que poder profundizar. Si no me respondés, estás tibia, Victoria. Sí. Sí, bien. Siguiente informe tiene que ver con los discursos que habilitan ciertos debates, los discursos que habilitan ciertas discusiones que quizás creíamos ya zanjadas, dejadas de lado. Democracia en alerta. Y la pregunta es, ¿hay límites para el discurso opositor? Mi preocupación, obviamente desde mi falta de seriedad, es que ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena, ¿no? La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad, de falta de griterío, de una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina. Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro, ¿no? Y para mí este es el tema muy de fondo de la Argentina. Pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas más enjundiosos que yo. Es fuerte lo que dijiste. No, yo suscribo 100% lo que dice Marcelo Longobardi. No, sí, 100%. Yo creo que está... Así que si quieren ampliar la denuncia, acá estoy. Está alertando, que es lo que hacemos todos a esta altura, está alertando que la clase política empieza a resolver. Lo que está planteando Longobardi es completamente cierto. La Argentina, los líderes democráticos, políticos, en todo este tiempo no resolvieron los problemas centrales. La democracia está fuera de debate y no depende de los resultados de un gobierno. No discuto, si no atrasamos 50 años. Si tuviéramos un sistema político más sólido, de más calidad, que más, ¿por qué no pasa eso? Muy tampoco? bueno, y hoy era el día de reflexión. Fíjate que así como valoramos todo, que no hay golpes de estados tradicionales, que nadie viene con las botas y no te empuja en buena hora, no podemos festejar nosotros de que la democracia se ha perfeccionado. Está degradada la democracia. Eso debe ser parte del día de reflexión. Porque no crean que Brasil ocurre lo de Brasil porque es Brasil, o que a Austria ocurre lo de Austria porque es Austria, que es lo mismo, o que en Alemania crece la ultraderecha porque es Alemania. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que va a capitalizar un partido del sistema? ¿De partidos políticos? ¿Usted cree que puede aparecer un Bolsonaro en la Argentina? ¿Y por qué creen que somos distintos a Austria? ¿Qué creen que tenemos más cultura cívica que los austríacos o que los griegos? Hagamos la composición de la imaginación que lo está viendo Alberto Fernández en este momento. ¿Qué le dice? No, nada, que cuando él deje de ser presidente, algún día tendremos una charla de hombre a hombre para hablar de todas estas cuestiones y reflexionar sobre la República, la división de poderes. ¿A dónde quiere llegar el presidente? ¿A dónde nos quiere llevar? Pero Patricia, los anuncios no son solo por las clases, es mucho más que las clases. A ver, coincidimos que tiene que haber una... Estoy acá en el medio de la manifestación. Para que el Estado de Derecho funcione plenamente, la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Quiero, antes de abrir el debate, hacer una aclaración. Me parece que corresponde decir que Marcelo Longobardi, después de decir eso que dijo en ese pase con Jorge Lanata, dijo que en realidad se había expresado mal, pero que él no había querido decir eso. Más allá de esto, y sé que...
¿Cómo? Sí, esa es otra. Con el otro discurso. Eso es muy Te interesante. estamos ahora vamos a censurando, charlar. Aníbal, no tenés Avísenle al micrófono. Laje que estaba de acuerdo con el otro discurso. Se sintió habilitado para Claro. ir por más, digamos, ¿no? Pero hay una cosa que pasa un poquito desapercibida y quiero plantearla. Porque Longobardi en la construcción de su idea dice, bueno, hay pobreza y entonces la democracia es débil. Cuando en realidad uno debería invertir los términos. Una democracia plena genera efectivamente mayor inclusión. Por eso yo digo, a mí me sorprende a veces y me preocupa que la dicotomía sea dictadura o democracia, cuando lo que estamos discutiendo... Yo voy un poquito más a fondo que son vos. son los márgenes de esa A democracia. mí me parece Democracia que él te alto está vuelo, diciendo, bajo vuelo. hay pobreza, aseguremos los privilegios de los que tienen, y que los pobres sean más pobres en el otro lugar, pero que no jodan contra los privilegios de los que tienen privilegios. Eso es lo que veo yo. Lo que vos crees que dijo Yo creo que dijo. Longobardi. Yo no interpreté eso, pero está bien, es esa interpretación. Victoria, vos Sí, yo creo que no, interveniste digamos, sí, fue un acto de sincericidio. Y si pasaba, pasaba también. Y en algunas semanas iban a plantear en su programa seguramente de qué manera había que formatear la Argentina. Además, esto viene pasando en toda América Latina. El rol de algunos medios de comunicación es el mismo, es exactamente el mismo. Digamos, algunas particularidades de acuerdo al país, pero es la misma línea de comunicación. Yo creo que ahí lo que ellos plantean, después con el resto de los discursos que van todos en sintonía, es la democracia funciona si gobierna la derecha. Entonces, mientras gobernó Mauricio Macri, no cuestionaban lo que pasaba en la Argentina. La Cámara de Seguimiento del Congreso de la Nación, no sé si pudieron verlo, elevó un informe de lo que fue la AFI de Mauricio Macri, cómo utilizaron a la agencia del Estado para hacer una persecución. Bueno, no está Aníbal acá, no voy a contar nada que no sepa cómo construyeron, digamos, con la justicia y los medios de comunicación ese relato que tenía que enterrar a cada uno de los opositores políticos, pero ellos son la democracia. Y ahí también creo que lo que él plantea es, bueno, si hay mucha pobreza, los pobres terminan eligiendo gobiernos populares y eso no puede suceder. Tiene que venir el autoritarismo para ordenar, que es lo mismo que yo tengo 45 años, nací en plena dictadura, crecí gran parte de mi vida en los cuarteles. Y nosotros, en mi vida de María Sol, nosotros cada diciembre, yo estaba en el cuartel con mi apropiador y se armaban esos almuerzos de camaradería donde uno olía, viste, cuando vos sentís que se viene la fiesta, se venía el orden. Entonces nosotros cada diciembre nos preparábamos para que en algún momento terminara esa situación de persecución y era natural que los militares iban a volver a gobernar. Eso no es parte de la sociedad, porque si Longobardi sale a tratar de aclarar algo, tiene que ver con el enorme repudio que, salvando algunos personajes, tuvo su declaración, porque a esa historia de golpes la Argentina le dijo nunca más. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que estar atentos a esta idea permanente de generar otro tipo de golpes. Ellos saben desde hace 45 años que a la Argentina, después del proceso de resistencia, sobre todo de los organismos de derechos humanos, y esa prueba que después Néstor decide convertir en política de Estado, porque esa es la diferencia y eso es lo que a ellos los indigna y los interpela todo el tiempo. ¿Qué pasa en la Argentina? El proceso de memoria los tiene también en la mira, en el sentido de que uno ya sabe lo que sucedió con los militares, con quienes rompieron nuestra casa y nos secuestraron. Pero detrás de los militares estaban los cómplices civiles. ¿Cómo se instala? Yo siempre lo planteo porque, para pensarlo, digo, en la Argentina desaparecen 30.000 personas. Nos robaron a 500 bebés. ¿Cómo instalaron ese sentido común en la sociedad que decía que los argentinos entramos en guerra para ganar la paz? La gente pensaba eso y fue con el papel. Ellos se quedan con el papel, que era el medio de comunicación por el cual instalan ese sentido común. Algo hicieron. Hay que ver si están así. Algo han hecho. Bueno, algo habrán hecho, ya que quedó para la historia. Me surge una pregunta y tiene que ver con la habilitación de ciertos debates que uno cree zanjados ante estas palabras. Digo, volver a discutir, volver a plantear lo que a la mañana en un noticiero se diga, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo. Cuando hablaba de verdaderos influencers me refería a, como decíamos fuera del aire, bueno, los que de verdad marcan agenda, los que de verdad te marcan la tapa del diario del día de mañana, no solamente de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, porque si no parece que nos centramos solamente en este ambacentrismo, podríamos decir, ¿no? Sino del interior, digo, de las portadas que llegan en papel, de la web. Y ahí me parece que está el punto, marcar agenda. Hay un periodista que a mí me gustó. Con el micrófono. Hay un periodista norteamericano que a mí me gustó mucho leerlo, se llama A.J. Liebling. Él fue periodista de New Yorker, un corresponsal de guerra, desembarcó en Normandía, es decir, tenía un montón de blasones que lo distinguían. Y él decía
que era común que sucediera en todas partes que el pueblo confundiera lo que lee en los periódicos con las noticias. Y la realidad es que nos pasa muchas veces eso, porque acá te dice cualquier cosa de estas que vos escuchás y que sabés que es una burrada y que alguien la puede explicar, pero mañana es tapa del diario. Y entonces tenés que empezar a pensar cómo hacer para torcer esa realidad, porque es muy difícil cuando te plantan una mentira y vos tenés que trabajar contra esa Bueno, mentira. vos lo sabés, ¿no? Sí, claro, un poquitito. Pero no lo quiero plantear como propio, porque si no pareciera que uno nunca hizo el duelo y yo ese duelo lo tengo hecho y ya no me mueve el amperímetro. Pero la realidad es que sigue pasando todos los días, porque lo han hecho en toda América, lo han hecho en la Argentina, lo han hecho en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Estados Unidos con Hillary Clinton. También. Saludamos a Darío Stanraiver nuevamente. Daro, te vamos a molestar. A ver, Daro, si nos escuchás. Ahí está. Sí. No, a ver, buenísimo el programa, ¿eh? La pregunta que me queda, dos cosas quiero decir. Primero, escuchando a Vicky y a Aníbal, está claro para aquellos que pensamos a la política en función del otro, digamos, cómo concebimos la política en términos ideológicos y de qué lado estamos. La pregunta que me hago, y se las hago retóricamente a ellos dos que son protagonistas de la política cotidiana, si la actual política tradicional no está en crisis para poder encarnar ese tipo de gente. Porque lo planteo más como un problema filosófico. No hay algo de la política tradicional. Para mí es muy práctica la pregunta, modo... Darío. Es práctica la pregunta. No sé si es abstracta, para mí es muy práctica. Sí, muy concreta. Porque me parece que, y no es que mata lo político, al revés, los que creemos en lo político, ¿tenemos todavía recursos estructurales en la política tradicional para ir por ahí, por una transformación de la realidad? ¿O hay algo, digamos, que se nos escapa y que de repente aparecen en otros movimientos mucho más ligados a lo político cotidiano? Pienso en el feminismo, pienso en el ambientalismo, que entienden lo político en el lugar más concreto de la transformación de la vida real, ¿no? Del pueblo, justamente el pueblo pasa por ahí. Esa es como la primera pregunta. Darío, y lo otro, pero lo que vos estás planteando precisamente, esa política tradicional, lo más importante que tiene esa política tradicional es el dinamismo, no deja de ser dinámica. Cuando acá este perverso corrupto que tuvimos de presidente quiso instalar esa expresión que yo no utilizo, voy a pedir permiso para usar en este caso, de la grieta. La grieta existió toda la vida en la Argentina, con morenistas y saavedristas, con unitarios y federales, con arbitristas y autonomistas, con crudos y cocidos, con radicales y conservadores, con peronistas y radicales. Existió toda la vida, que tiene que ver con una manera de ver la política que uno tiene que discutirla y ya. Y no tiene que estar planteada como una cosa que te la den resuelta o que vas a Carrefour y la compras en la góndola. La realidad es que tenés que darle la discusión como lo que tiene el feminismo. Y el feminismo hace 40 años atrás o 50 años atrás hubiese sido motivo de risa. Y hoy es el índice marcador de política más importante que tuvimos en los últimos tiempos. Hay gráficas contundentes en eso. Federico Engels decía hace 150 años que el último esclavo al liberarse iba a ser la mujer. Y tenía razón. Hoy empezamos a ver los primeros atisbos de esfuerzos muy grandes de la revolución de las pibas, como a mí me gusta decirle, que un día se plantaron y se dieron cuenta que tenían muchos derechos que no estaban dispuestos a que se los conculcaran. Bueno, es esa política que sigue siendo dinámica. Déjame, Darío, que Victoria también pueda responder. Perdón, pero también tomando lo que plantea Aníbal, algo muy interesante como para poder pensar en esos procesos políticos de los cuales nosotros también no solo fuimos protagonistas, sino nuestro proyecto político ayudó a que eso pudiera en algún momento gestarse y explotar como explotó en las calles, que tiene que ver con el movimiento, porque nosotros justo estábamos en plena gestión, el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Esa conciencia con respecto a ponerle fin a la violencia. Eso no hubiera sido, y ahí volvemos como a tratar de unir las consecuencias de esas decisiones políticas de momentos muy puntuales de nuestra historia, ¿no? Eso es cierto. Porque yo me enamoré de la política a partir de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, de un proyecto de país que te convocaba, pero porque decide poner como bisagra la reconstrucción de la Argentina y por primera vez en la historia, la propia historia. Hay momentos que quizás uno no termina de dimensionarlos. Es decir, el momento en el que Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado Nacional lo transforma todo, porque es la primera vez que nos hacemos cargo de nuestra historia y que no empezamos de cero. Nosotros somos la continuidad de aquella generación
que por primera vez también puede empezar a ese sueño que tuvieron los 30.000 desaparecidos, convertirlo en política de Pero por Estado. eso decía Victoria, esa democracia asustó a más de uno y a más de una. Entonces, retomo un poco lo que decía Darío. Hoy, en el aquí y ahora, lo posible de la política, ¿no parece demasiado poco? Con todo lo que hay que Lo que pasa es que el hoy está atravesado por una pandemia. Eso es lo que también a la política, a los actores... Bueno, pero la pandemia requiere decisiones que van más allá de lo posible. Por supuesto, pero vos sabés que hay una decisión... Este gobierno, con su presidenta a la cabeza, se la cargó al hombro. No se la cargaron al hombro ningún otro. Se la cargaron al hombro para encontrarle respuestas y soluciones a lo que el hombre y la mujer común. Al pueblo te está reclamando todos los días. Y aparte habiendo heredado una situación muy compleja, digo, y la verdad es que en este ejercicio de lo que nosotros, de nuestra esencia, de lo que somos, hay una cuestión que sí, por supuesto, nos interpela. Y uno los ve, quizás, cuando vos ves a la derecha en la calle, la violencia, las calles son nuestras, pero siempre han sido nuestras. Pero nosotros no podemos convocar en este momento a mostrar todo el respaldo que tiene nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, porque nosotros priorizamos la vida. Entonces ahí es donde la organización o nuestra militancia permanentemente sosteniendo que es invisible, que no se ve, pero las ayudas en los comedores y volviendo a la esencia de lo que somos. ¿Nosotros queremos estar en los comedores? No, nosotros queremos volver a ese país donde los comedores se cerraban y se abrían los espacios culturales, las bibliotecas. Ese es nuestro proyecto. Lo que pasa es que nos entregaron el país fundido. Y además tenemos una pandemia y tenemos que cuidarnos y repensar cómo la esencia de nosotros y de nuestro proyecto político resiste en semejante situación, porque también es cierto, la derecha perdió, pero lo que puso el fondo para que esa derecha se fortaleciera es obsceno, y esa deuda que ellos toman para construir su campaña, en la que de pierde la seguimos pagando nosotros. Embargaron la Argentina 100 años y hoy nos dicen cómo nosotros tenemos que hacer para afrontar esta pandemia, los mismos que saquearon el ministerio, los mismos que endeudaron, los cómplices civiles que se hicieron de ese papel para comunicar y hoy se preocupan por la democracia. Y se enriquecieron. Se enriquecieron. Con el presidente a la cabeza. Si uno raspa un poquito, no mucho, acá, porque vos pensás que la construcción de la corrupción de nuestro gobierno se montó a partir de fotocopias de algo que nunca apareció. Acá no hace falta nada más que solo avanzar. Y ahí sí, un paréntesis, creo que es el desafío que nosotros tenemos, que es poder avanzar en la complicidad civil de la dictadura militar. Porque ahí uno por uno van a aparecer esos apellidos que hoy son parte de muchas de estas empresas. Un Desiguales hecho desde la ex Escuela de Mecánica de la Armada, actual lugar de memoria, donde hablamos de esto, ¿no? Con Felipe Piña y con Ofelia Fernández. Daro, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado desde tu casa. Como habrás visto, hoy abriste muchas preguntas y muchos debates. Me encanta, de eso como se siempre. trata, y un placer escuchar y escuchar desde la diferencia. Un gran abrazo a los cuatro. Gracias y el lunes nos vemos, si todo sigue bien. No sé si ya estamos para ir a la ventana o si podemos hacer otra pregunta. Bueno, le voy a pedir primero a Aníbal. Puedes dejar el micrófono, Aníbal, hoy te estuvimos ahí viniendo. Tenemos una ventana detrás tuyo y un fibrón para que pongas una frase, una palabra, lo que creas que pudo haber dejado este programa, lo puedes escribir allí. Y mientras tanto, Victoria, te pregunto a vos en lo que tiene que ver con lo que se viene, ¿no? Las medidas de los próximos días. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar esto? Bueno, específicamente a la ciudad de Buenos Aires. Y si crees que puede haber antes incluso alguna medida del jefe de gobierno porteño. Mira, nosotros la estamos esperando permanentemente, entendemos que realmente es una situación muy complicada la que estamos atravesando y el jefe de gobierno tiene que volver a su origen, si se quiere, volver al diálogo y priorizar la vida. Después va a haber lugar, va a haber margen para discutir otras diferencias, pero no tenemos los porteños y los argentinos, no tenemos muchas más opciones que poder trabajar en sintonía. Creo que es un momento en el que no hay margen para mezquindades políticas. Tenemos que priorizar la vida, así que tanto Alberto como Axel están a disposición para eso y necesitamos de la definición del jefe de gobierno que vuelva al eje, porque claramente un sector de su espacio lo sacó, que vuelva al eje y que priorice y que nos cuide a todos, porque todos dependemos de estas definiciones. Te pedimos a vos ahora que vayas a la ventana y vos llegás a leer de ahí, Caruso. Sí, siempre el pueblo primero. Viva Perón, dejó en nuestra ventana Aníbal Fernández. ¿Por qué arrancaste por ahí? En el marco del programa de hoy, digamos, ¿no? Micrófono, Aníbal, perdona. No hay nada que se pueda concebir en cualquiera de las acciones que no sea donde el pueblo esté primero.
donde se piense primero qué va a suceder con el pueblo. Juan Perón hablaba de la necesidad de que entre el decil más bajo y el decil más alto tuviéramos 10, 12 diferencias y tenés hoy 28. Entonces eso que les importa a muy pocos y donde todos miran su ombligo llenos de guita, opulentos y no sé qué cosa, viendo a un montón de otros compañeros que no la pasan para nada bien y que su situación es incomodísima, además de vivir hacinados con las complicaciones que eso significa en el medio de una pandemia. Entonces siempre el pueblo primero, siempre, siempre, siempre el pueblo primero. ¿Pichetto es peronista? ¿Eh? ¿Pichetto es peronista? Cuando yo lo conocía, sí. El que se hace amigo de mi enemigo es mi enemigo. ¿No volviste a hablar con él? Sí, lo tenías diálogo. Lo crucé hace muy poquito en la puerta de C5N. ¿Y hubo un diálogo fluido? Nos saludamos porque nos tuvimos mucho afecto en algún momento y yo no soy de los que mezclan lo personal con lo político. De lo político no tengo ninguna posibilidad de acercarme. Pero en lo personal sí hubo un saludo... No, me parece que eso, respetuoso. Bueno, gracias Aníbal. Victoria, ¿qué nos dejaste? No, una reflexión, digamos, que nada es más valioso que la vida y que sigamos adelante, que vamos a salir de esto, que es lo más importante, que no nos roben la esperanza, así que, y la fuerza que tenemos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Victoria Montenegro, Aníbal Fernández. Y para mí un programa hiper necesario y que además se continúa, porque yo insisto, mi preocupación es cómo estos avances, no de los matices políticos, no de las diferencias partidarias, un sector que patea la regla de juego y que rompe los consensos, tracciona hacia un lugar en donde después es muy difícil volver, si eso efectivamente además gana la escena. Y la pregunta acá es de qué manera esto limita a las acciones políticas, en este caso un gobierno en pandemia. Sí, concretamente en cuanto limita lo que puede llegar a anunciarse en los próximos días, entre miércoles y jueves. O por lo menos lo condiciona. Claro, el presidente Alberto Fernández va a anunciar nuevas medidas, no sabemos si serán las mismas con más controles, si habrá un criterio a nivel nacional o si seguiremos, y yo estoy muy autocrítica con esto, centrados en la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, como si fuese lo único que ocurre en nuestro país, ¿no? Me parece que ahí también, es cierto que hoy la pandemia está focalizada en estos lugares. Y no olvidemos la dinámica de la pandemia. La pandemia nace en la zona AMBA y después se expande. Por ese motivo habrá seguramente medidas relacionadas a la federalización del virus, lamentablemente. Gracias a los dos por haber estado acá. No sé si podemos decir el tema del programa que viene, porque es todo muy dinámico, pero política. El lunes a las 22 horas, lunes que viene, nos volvemos a encontrar para ser desiguales. Gracias por haber estado. Y salgan a ver la luna hoy. Hay luna llena, hermosa, increíble. Salgan al balcón, abran la ventana, háganme caso, no se van a arrepentir. ¿A la calle no? No, a la calle no, por eso el balcón y la ventana dije. Chao.